Arnold Dogal. Aquí paz y en el cielo gloria. Vamos a ver si alguno de los poseídos pueda tener gloria alguna vez. Eso fue lo que pasó en el Congreso. Mujal y los mujalitos se apoderaron de la CTC. Y nosotros vimos ver pasar una a una cómo perdíamos las conquistas logradas con trabajo y sangre, compadre. Aquel domingo 3 de mayo de 1953, a las 10:30 de la noche, dio inicio el 8º Congreso Obrero, el cual no pasaba de ser una utopía, o mejor dicho, una farsa. Mira con lo que se bajó el gordo ese panadero guantanamero, que dice que él no sabía de los golpes que le había dado la dictadura a los azucareros. No, y el colmo, el pacto que hizo la CTC con Batista, que los únicos beneficiarios éramos nosotros los trabajadores. Caretabla, chico. ¿Qué podía esperarse de un evento que fue financiado y organizado por el gobierno de Fulgencio Batista? Se levantaba el telón y lejos de la figura de un capitán como Lázaro Peña, surgía la caricatura de un peón de la burguesía, Eusebio Mujal. Detrás, el coro de sus secuaces. Uno podía pensar que como era un congreso para los trabajadores, lo primero eran los trabajadores. Nananina tras patines. Lo primero fueron los intereses de la compañía. A ver, Mujal y sus amigotes hablaron de nosotros los trabajadores. No. Ni saben los trabajos que nosotros pasamos los portuarios. El cable que nos estamos comiendo. En medio de una ofensiva patronal imperialista que laceraba el espíritu de la nación, arrastrando consigo el desempleo y la miseria, se convocaba el Congreso. Pudo ser una esperanza, una luz en el túnel, la posibilidad de discutir y tomar decisiones a favor del proletariado cubano, diseñar una estrategia de lucha para enfrentar a los enemigos de clase. Pudo ser. Los trabajadores del puerto no ganamos ni un centavo por un saco de 100 libras de azúcar que nos tiramos a la espalda. Y nadie habló de eso. Nos mataron a Aracelo Iglesias. Y Mujal tuvo culpa de eso. Lo que pasa es que no hay quien le ponga el cascabel al gato ahora. Igualitico pasó con Amancio Rodríguez. Lo mataron los mujalistas. Esos son los de la compañía del Francisco. Y los pistoleros del Prío, esos son uñechurri. Pero como ya sabes, como dice el refrán, Dios los cría. Dios no. El dinero. Por la plata baila hasta el mono. Y ninguno de esos manganzones que están frente a la CTC le importa un carajo a los trabajadores. De los 2.365 delegados en representación de las 1.553 organizaciones sindicales, la mayoría fue designada por los jerarcas de la CTC oficialista de Mujal. Solo unos pocos fueron democráticamente elegidos por los trabajadores en sus asambleas. Lograron llegar hasta la comisión de credenciales. Otra farsa. Allí conocieron de las arbitrariedades de aquel filtro diseñado para evitar la entrada de elementos perturbadores. Quedaba claro que el Congreso era para los incondicionales de Mujal y su pandilla. Él se había encargado de publicar en la prensa oficialista del país la lista de los llamados sindicatos de bolsillo, que no tendrían representación en su Congreso. Se vedaba la entrada a las organizaciones obreras que poseían la mayor tradición de lucha, las que no claudicaron ante la ofensiva setecaria patronal. Un grupo de organizaciones sindicales que no lograron elegir a sus delegados fueron supuestamente representadas por personas que nombraron Mujal y compañía. Entre los sindicatos que resultaron víctimas de la maniobra estaban Hermandad Ferroviaria, sindicatos de torcedores, sindicato de empleados y obreros de ómnibus aliados y sindicato de estibadores de La Habana. Las organizaciones eliminadas de esa forma tan arbitraria sumaban 700. La excusa era que no estaban afiliadas a la CTC oficial o no cotizaban a la organización, algo que muy pocos sindicatos hacían porque para nadie era un secreto que estaban subvencionados por la dictadura con elevadas asignaciones salariales. Una mano lava la otra y las dos, mire compa,
Todos esos manganzones de la CTC están en el ajo. Están en el trapicheo con el gobierno y las compañías. Esa mismitica es la cara del Congreso, oficializar el compincheo. El Congreso se convertía de hecho en una tribuna donde el discurso politiquero entreguista impondría su derrotero. Sin embargo, aquella farsa fue estremecida por las denuncias de un pequeño grupo de delegados unitarios, militantes en su mayoría del Partido Socialista Popular, que cerraron filas en defensa de la clase obrera. La división de la dirección sindical en unitarios y setecarios se originó durante el V Congreso Obrero Nacional en 1947, en medio de la Guerra Fría. El imperialismo encontró en el gobierno de Ramón Grau San Martín la oportunidad de dividir al movimiento obrero cubano. La unitaria era fiel exponente de los intereses de las masas trabajadoras y la setecaria, financiada y auspiciada por el gobierno, que les pagaba a través del inciso K, respondía a los intereses de la oligarquía. El Congreso setecario pretendía ignorar, y de hecho lo lograron, las demandas de los trabajadores de diversos sectores. La lucha obrera, los derechos democráticos del pueblo, los cuales fueron pisoteados tras el golpe del 10 de marzo. Tampoco tomaron en cuenta el llamado de las amplias masas de la nación a restituir la Constitución del 40. Sí justificaba la rebaja de salarios a trabajadores azucareros y enequeneros, alababa la gestión del presidente Batista al frente del país y su política azucarera de restringir la zafra en contubernio con los intereses yanquis, y para colmo de la desfachatez, justificaba el pacto de la CTC de Mujal con el sátrapa, el cual era, según el propio Mujal, un beneficio para los trabajadores cubanos. Sin Menéndez los azucareros estábamos huérfanos, compa. Usted ve toda esa pila de sindicaleros que jamás han entrado a un central y mucho menos han estado en un corte de caña. Y jamás de los jamás se han bajado abajo para saber cómo estamos los trabajadores. Los mujalitos, gorditos, rosaditos, viviendo en La Habana, gozando de la plata que le da el gobierno y hablando como papagayo, porque eso es lo único que saben hablar, como papagayo. Ninguno de ellos le llega a los Calcañales, ni a Menéndez, ni a Aracelio, ni a Mancio. Ninguno de ellos sabe lo que estamos pasando acá abajo. No saben ni les interesa. Mira nomás lo que ha pasado en el Congreso. Con la finalidad de asegurar la mayoría en las votaciones en las comisiones en que se discutían los principales problemas sociales y políticos, Mujal organizó un llamado grupo móvil que se trasladaba de una comisión a otra para reforzar o inclinar a su favor las decisiones. ¿Tú sabes cómo llamaron a ese grupito? El tercio táctico volante de Mujal. Bastante daño que nos hizo. Impidió que se tomaran medidas a favor de los trabajadores. A pesar de tantas maniobras, la voz de los unitarios, auténticos representantes de la clase trabajadora, se tuvo que escuchar en el Congreso. Se pronunciaron a favor de la nacionalización de los ferrocarriles unidos de La Habana, la reforma agraria y por la liberación nacional de nuestro país de los trusts y monopolios extranjeros. La respuesta de los organizadores setecarios no tardó en llegar. Los líderes obreros estaban por la privatización. Argumentaban que la nacionalización ahuyentaba a los capitales extranjeros. Molestos por el desacato unitario, acusaron de comunistas a todo aquel que protestara contra el sistema establecido. Era el espaldarazo a los despidos obreros, a las rebajas de salarios. Ya resulta ser que usted y yo ahora somos comunistas. No, y más ahora que estamos por la Constitución del 40 y en contra de los estatutos de General Batista. Esos estatutos son un invento de Batista para arrebatarnos la Constitución, la Carta Magna del Estado cubano. Y él sabe bien claro que es el principal violador. Si se hiciera realidad, le caerían 100 años de cárcel por todo lo que él ha hecho. Mujal, en su condición de testaferro de la dictadura, se había apresurado a firmar los estatutos a nombre de la CTC setecaria, por lo que en el Congreso abogó por su reconocimiento. Oponerse representaba contravenir el apoyo de su CTC al gobierno. Y ahora, después del Congreso, ¿qué nos queda a los trabajadores? Luchar, hermano, luchar. El octavo Congreso, patrocinado por la CTK y Mujal, constituyó una estafa al movimiento obrero cubano. Una muestra de lo que esta organización podía ofrecer al proletariado y quiénes eran los verdaderos líderes del movimiento sindical. No podemos dejarnos confundir, hermano. Aquí los mujalitos
son los pigmeos de esta historia. Nosotros los trabajadores cubanos nos quedamos con Menéndez, con Lázaro, con Aracelio. Esos son los gigantes.